vamos a hacer la instalación del instrumento sobre el punto P1 para hacer nuestra poligonal teodolito cinta. En este caso podemos observar un trípode con patas deslizantes. Entonces, para hacer un manejo correcto de este trípode, debemos soltar los tornillos de presión que están sujetando a las patas. Hacemos girar y soltamos los 3 tornillos. Luego elevamos el trípode y la cabeza o la base del trípode colocamos a la altura del mentón del operador del instrumento. En esa posición ajustamos los tornillos de presión de las patas del trípode. Una vez que tenemos eso, llevamos al punto donde vamos a instalar. Entonces, en todo caso, las patas tienen que tener aproximadamente un ángulo de 60 grados respecto al piso, ¿ya? Eso para evitar que sufra alguna caída, porque si esto lo vamos a instalar en esta posición es muy riesgoso. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Además, con la altura del instrumento, esto quedaría muy arriba, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, debemos colocar aproximadamente en la posición, repito, de 60 grados referido al piso. Una vez que ya lo tenemos ubicado, debemos sacar el teodolito. Entonces, en este caso, la carcasa del teodolito tiene este sistema de operación. Entonces, jalamos a los costados, sacamos el protector y soltamos estas partes. Aflojamos el tornillo de movimiento vertical y agarramos de la asa el teodolito. Ya en ningún momento debemos agarrar con las 2 manos. Colocamos sobre el trípode y con el tornillo que asegura el teodolito, entonces ajustamos. Muy bien. Una vez que ya tenemos el teodolito sobre el trípode, debemos presionar una de las patas, cualquiera. En este caso vamos a hacer con esto. Este teodolito es un teodolito repetidor. En esta parte tenemos la plomada óptica. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Colocamos la punta del calzado en esa posición y a través de esta plomada óptica yo voy a observar la cabeza del clavo o del punto en todo caso. Entonces estoy haciendo eso y ya lo tengo ubicado. En esa posición voy a presionar las otras 2 partes que faltan y vuelvo a observar y obviamente estamos sobre el punto. Una vez que tenemos esta posición, este teodolito tiene 2 niveles de control horizontal. Un nivel que es el nivel circular y otro nivel que sería el nivel tubular. Bien, cada uno de estos niveles cumple un objetivo. Entonces, el primer objetivo que vamos a ver o tomar en cuenta es la acción del nivel circular. Hay que nivelar el nivel circular ¿con qué? Con las patas del trípode. Entonces yo observo la posición de la burbuja del nivel y esa burbuja del nivel se encuentra paralelo a esta pata. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es pisar el trípode
soltar el tornillo y subir. ¿Por qué voy a subir? Porque obviamente está en el lado opuesto la burbuja. Y voy a subir hasta colocarle paralelo a otra de las patas. Entonces lo tengo ahí. Y me voy a volver a fijar la burbuja. Entonces he colocado paralelo a esta pata. Entonces esta pata, por la posición que tiene la burbuja opuesta, ¿qué quiere decir? Que tengo que subir. Si la burbuja hubiese estado en el mismo lado de la pata, eso quiere decir que tengo que bajar. ¿Ya? Entonces, como está relativamente en el lado opuesto, repito, voy a subir. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta pata. Aflojamos el tornillo y vamos a tratar de ubicar exactamente en la posición respectiva. Como pueden observar, entonces la burbuja ya está dentro del reparo respectivo. Muy bien, esa es la primera parte. Para continuar, volvemos a observar la posición del punto. Entonces le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que en lo posible nos muestre esa posición de la cruz que se tiene. A ver. Como hemos visto, entonces, obviamente la cruz que marca el punto está desplazado brevemente. Para poder corregir esa posición exactamente, soltamos el tornillo que sujeta al teodolito. Una vez que tenemos eso, entonces accionando con las dos manos, vamos a colocar en la posición respectiva, ¿no? Entonces a este lado, y ya lo tengo exactamente. Ahí ajustamos el mismo tornillo que hemos aflojado y ahora pasamos a nivelar el nivel tubular. Entonces voy a esperar un momento y lo que tengo que hacer es que ese nivel tubular, el eje que tiene en este caso el cilindro, vamos a colocar paralelo a estos dos tornillos nivelantes. Hacemos esa posición y entonces esto es lo importante. La burbuja se encuentra desplazada a la derecha. Para poderlo llevar a la izquierda, entonces estos dos tornillos voy a mover en este sentido. Entonces lo que tengo que mover en realidad es bastante suave, sin necesidad de hacer un movimiento brusco. En esa posición ya lo tengo nivelado y una vez que esté nivelado giramos 90 grados. Al girar 90 grados, entonces el nivel se coloca paralelo a este tercer tornillo y obviamente lo que tengo que hacer si se ha desplazado la burbuja es mover este tornillo. Movemos el tornillo y lo tenemos otra vez nivelado. Volvemos a la posición original para ver si hay algún desplazamiento. Bien, si se ha desplazado un poquito, entonces vuelvo a ajustar con los dos tornillos nivelantes. Otra vez giramos 90 grados y en esa posición tenemos ya la burbuja dentro de sus reparos.
Para terminar esta parte, voy a observar el punto y en verdad que ya no existe ningún desplazamiento. Entonces todo está bien. Entonces esa posición ya podemos considerarla como posición nivelada. Luego vamos a continuar con la operación del teodolito para hacer la medición de ángulos. Entonces un requisito que les habíamos indicado es colocar el círculo a la izquierda. El círculo a la izquierda significa que yo soy el operador y este círculo queda a mi izquierda, nada más, ¿ya? Entonces coloco en esa posición. El siguiente paso es colocar el ángulo horizontal en 0. En este teodolito, para colocar en 0, entonces abrimos este dispositivo, que ese dispositivo sirve para introducir luz a los prismas que tiene interiormente. Entonces vamos a observar y lo que vamos a hacer es, en este caso, primero colocar en 0 con el tornillo micrométrico la parte que marca los minutos y los segundos. Ahí está entonces lo que está marcando en 0. A ver si... Entonces lo que hemos hecho es colocar, repito, el 0 que marca los minutos y los segundos. Luego vamos a colocar el 0 de los grados. Para ese efecto se tiene que soltar el tornillo de movimiento general y el tornillo de la alidad. Entonces podemos girar con la mano esta superficie negra y aquí podemos observar un 0 y en la parte superior una línea. Entonces eso nos quiere decir que obviamente estamos muy cerca de 0 y para ajustarlo exactamente vamos a apretar el tornillo de la alidada y con su tangencial vamos a mover hasta colocar el 0, 0. Entonces ahora sí tenemos el ángulo horizontal en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Lo que corresponde al ángulo vertical no nos interesa. Eso puede estar marcando cualquier valor. Una vez que hemos colocado el ángulo horizontal en 0, fíjense, el instrumento gira, pero no va de ángulo. Entonces, ese es el detalle que nosotros debemos buscar. Entonces, una vez ya en 0, instalado en el punto, nivelado el instrumento y colocado el ángulo horizontal en 0, ya estamos habilitados para hacer la mensura. Entonces, nosotros en este momento no disponemos de otro instrumento para medir la referencia. Entonces lo que vamos a hacer es elegir un punto al azar, pero ese punto tiene que ser un punto que garantice su permanencia por bastante tiempo. Y en ese sentido, entonces vamos a avisar al mojón que tenemos allá en la punta del cerro. Y en esa posición ajustamos el tornillo de movimiento general y el tornillo de movimiento vertical. Mejoramos la imagen, mejoramos la visión de los hilos y una vez hecha esa acción vamos a ubicar exactamente la posición del mojón. Entonces, en este momento tenemos la posición exacta del mojón.
Entonces podemos tal vez observar esa posición. Una vez que ya tenemos esa posición, soltamos el tornillo de la alidada ya para hacer el ángulo respectivo. Entonces vamos a solicitar al alarife o al ayudante que nos vaya a mostrar la posición de ese punto. En lo que tenemos que visar al punto, entonces mejor es si lo hacemos, en este caso, a la cabeza de la estaca. Y si no se puede, usamos el jalón, pero en primera instancia vamos a usar el jalón para poderlo ubicar rápidamente. En esa posición ajusto el tornillo de la alidad, ajusto el tornillo de movimiento vertical y mejoramos la imagen con el tornillo de enfoque. Una vez que ya lo tengo en esa posición, voy a ubicar, repito, el punto. Entonces vamos a buscar la posición del punto y con el tangencial del movimiento horizontal de la alidada vamos a ubicar exactamente a la cabeza del clavo, como vamos a mostrarles a continuación. Una vez que ya hemos definido la posición del punto, vamos a hacer la lectura de los ángulos, tanto horizontal como vertical. En este caso, el ángulo horizontal es 37 grados 42 minutos. ¿Ya? Y el ángulo vertical es 95 grados 33 minutos. Vamos a anotar, o sea, aquí tenemos el croquis, como ya se les indica en clases. Tenemos una numeración antihorario de los puntos, lo que equivale a decir que vamos a medir ángulos interiores. En esa posición. Estamos instalados en este momento en el punto P1. Hemos tomado atrás el punto de referencia y vamos a hacer este ángulo, o sea, en este momento estamos visando el punto P2, lo que equivale a decir que vamos a leer este ángulo. Entonces, en nuestra planilla vamos a anotar instrumento en P1, atrás punto de referencia y adelante el punto 2. Entonces vamos a anotar los ángulos con círculo izquierda por el momento, tanto horizontal como vertical, ¿no? Entonces aquí hemos cometido un error, círculo izquierda para ambos casos, ¿no? Bien, necesariamente hay que usar un borrador si nos equivocamos. Muy bien, entonces repito las lecturas. El ángulo vertical es 95 grados 33 minutos. Anotamos ese valor de 95 grados 33 minutos. El ángulo horizontal es 37 grados 42 minutos. 37 grados 42 minutos. Muy bien, una vez que hacemos eso, lo que vamos a hacer a continuación es medir el ángulo doble, o sea, en otras palabras, el ángulo con círculo a la derecha. Para ese efecto vamos a hacer la operación del vuelco de campana.
Para hacer la operación del vuelco de campana, se suelta el tornillo de movimiento vertical, se hace girar el anteojo 180 grados y se suelta el tornillo de movimiento general. Entonces, en esa posición, el teodolito va a girar y lo que vamos a hacer es volver a avisar el punto atrás, que en este caso es el punto de referencia. Visamos entonces el punto atrás. Ajustamos el mismo tornillo que hemos soltado, también el vertical, y mejoramos la imagen. Una vez que hemos mejorado la imagen, entonces visamos con mayor exactitud la posición de ese punto. Ya lo tenemos ahí. Si queremos mover lateralmente, entonces no olvidemos que debemos trabajar con el tornillo tangencial. A ver, vamos a hacer algunos ajustes. Soltamos este tornillo y colocamos ahí. Bueno, hay alguna situación que vamos a aplicar otro criterio para poder ubicar otra vez el punto atrás, que siempre resulta ser un poco problemático, ¿no? A distancias largas. Aquí está. Ahí está. Volvemos a ajustar el tornillo. Repito, para que los tangenciales puedan trabajar, el tornillo de presión tiene que estar sujeto. Entonces, una vez que hacemos esa operación, y habiendo colocado exactamente en la posición del punto atrás, soltamos el tornillo de la alidada, o sea, el tornillo de arriba, tornillo de presión, y pisamos otra vez al punto P2. Entonces nos ayudamos con el visor que tiene, ajustamos los dos tornillos de presión, mejoramos la imagen y con los tangenciales ubicamos exactamente a la posición del punto. Para compensar hay que soltar el tornillo porque no siempre alcanza o llega a su tope. Mejoramos otra vez la imagen. Esto significa trabajar con comodidad y ya lo tenemos nuevamente en el retículo, el punto adelante. En esa posición a leer el ángulo horizontal y el ángulo vertical. Para ese efecto movemos el micrométrico hasta hacer coincidir. 75 grados 25 minutos. Esa sería la lectura del ángulo horizontal. 75 grados, o sea, con círculo derecho. Muy bien. Entonces, para saber si nuestras operaciones que hemos hecho están bien, como acá observamos que el círculo izquierdo es menor al círculo derecha, agarramos el ángulo con círculo derecha y dividimos entre 2. Entonces, con la calculadora podemos ayudarnos. 75 grados 25 minutos, dividido entre 2 sale 37 grados 42 minutos 30 segundos. ¿Cuál sería la discrepancia? 30 segundos.
menos de 1 minuto, o sea, medio minuto. En estos casos, por cuestiones prácticas, podemos aceptar un error de hasta 3 minutos. Y obviamente damos por bien hecho el trabajo. Entonces está bien nuestra lectura, nuestra operación. Y luego vamos a anotar el círculo derecha del ángulo vertical. Para ese efecto vamos a hacer la lectura, que es 264 grados, 26 minutos. 264 grados, 26 minutos. Entonces, para el caso del ángulo vertical, en nuestro caso estamos trabajando con un teodolito cenital. Entonces, un teodolito cenital quiere decir que el ángulo vertical está acá arriba, y cuando esto está en esta posición aproximadamente se tiene 90 grados, y cuando hemos hecho el vuelco de campana le ha sumado 180 grados. ¿Cómo se verifica? Sumamos estos dos ángulos y tiene que darnos 360 grados. 3 y 6, 9, 3 y 2, 5, 5 y 4, 9, 9 y 6, 15, llevo 1 más 2, 3. Pues lo que suma es 359 grados, 59 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos muy próximos a la condición geométrica de ángulos verticales, por lo que podemos considerar que está bien. Entonces, una vez que ya hemos pasado la parte de las medidas angulares, ahora vamos a complementar este trabajo de campo midiendo esta distancia inclinada, la altura punto y la altura instrumento. Entonces, para ese efecto vamos a medir 2 veces la distancia inclinada. Para hacer esa operación, entonces, lo que vamos a hacer es siempre mandar el cero de la cinta con el ayudante. Y lo que va a hacer él es lo siguiente. Va a agarrar aproximadamente en 0,50 y yo voy a ir pesando. Y cuando llegue a 0, entonces él me va a gritar 0. Y en ese momento yo tengo que estar muy atento para hacer la lectura de la distancia inclinada. Estimamos que de aquí al siguiente punto deben haber unos más de 15 metros. Y ustedes mismos van a observar el fenómeno de la catenada. Bien, entonces va a llevar la cinta. Entonces yo soy el operador y yo tengo que ubicar el eje horizontal en el teodolito. Entonces acá podemos observar un puntito de color blanco y ese puntito me está señalando la posición del eje horizontal. Muy bien, entonces voy a hacer la medida respectiva. Fíjense, tengo que eliminar algunos arbustos y voy a empezar a calar. Tienes que pesar. Fíjense, entonces ha gritado en esta posición y vamos a leer esa lectura. 20.507. 20.507. Vamos a medir por segunda vez para estar muy seguros de lo que estamos leyendo y estamos midiendo sobre todo. Entonces voy a leemos en esa posición, es 20.528. Entonces, fíjense, hay una diferencia de unos 2 centímetros. Vamos a volver a medir, ¿ya? Medimos 0,
Bien, entonces en este caso es 20.530. 20.530. Entonces esos dos datos debemos anotar en la planilla. 20.530. Muy bien. La altura punto, como ustedes han observado, he visado a la cabeza del clavo, por lo que entonces resultaría ser 0, 0. Y finalmente vamos a medir la altura de instrumento. Ya, entonces lo que quiero que se fijen es que no hay que colocar el cero del flexo en el terreno, sino hay que colocar en la cabeza del clavo. Entonces hacemos eso, colocamos ahí, mejor si nos hacemos ayudar, por favor, y medimos a esa posición del punto blanco. La altura de instrumento sería 1.436, repito, 1.436, y anotamos ese valor. Muy bien, ya tenemos todos los datos y deberíamos movernos al punto P2, pero esta planilla mejor si la elaboramos de tal manera que no tengamos que hacer muchas instalaciones. O sea, lo correcto sería ir a P2, tomar atrás P1 y adelante P3. Entonces voy a anotar. Luego tendría que irme a P3, tomar atrás P2 y medir este ángulo para llegar a P1. Anotamos entonces ese dato. Instrumento en P3, atrás P2, adelante P1. Y finalmente tenemos que hacer este ángulo de cierre sobre el punto P1. Entonces anotamos instrumento en P1, atrás P3 y adelante P2. Entonces, como tengo que volverme a instalar en este punto, y les digo que instalarse lleva algún rato, para evitar ese problema vamos a hacer este ángulo de cierre, y el proceso nos indica que solamente debemos medir el ángulo horizontal. Entonces vamos a hacer la lectura del círculo izquierda y la lectura del círculo derecho. Para ese efecto vamos a colocar el ángulo horizontal en 0. Entonces vamos a volver a explicar lo que les dije al principio. Soltamos el tornillo de la alidada. Aquí hay una línea en esta parte que gira conjuntamente el tornillo de la alidada, y soltamos el tornillo de movimiento general. Pues agarramos la alidada y hacemos girar hasta ubicar otra vez el 0. Entonces, además voy a colocar círculo izquierda. Ya, entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer es, con el micrómetro, colocar los minutos y segundos en 0. Y también con la alidada colocar el ángulo horizontal en 0. Ya lo tengo visado. Estoy moviendo el tangencial, repito, para colocar el ángulo horizontal en 0. O sea, lo que tengo que hacer siempre es corregir el ingreso de luz para que obviamente no vaya a cometer ningún error. Ahora sí está en 0. Puedo girar el instrumento y sigue marcando 0 porque estoy trabajando con el tornillo de la alidada.
Entonces, para avisar el punto atrás, voy a trabajar con el tornillo de movimiento general. Entonces ajustamos, visamos al punto y ajustamos el tornillo de movimiento general. Si es necesario, mejoramos los hilos del retículo y con el tangencial del movimiento general vamos a ubicar la posición del jalón. Mejoramos la imagen, porque ese siempre es un detalle importante. Ubicamos el punto verticalmente. Pues no nos tenemos que olvidar qué movimiento que tenemos o queremos hacer, ¿no? Por eso la concentración es muy importante. Estoy trabajando con tornillo de movimiento general y tengo que mover ese tornillo para hacer cualquier otro movimiento. Ya lo tengo ubicado, entonces vamos a hacer la medida. Para ese efecto vamos a soltar este tornillo de la alidada y giramos el instrumento hasta avisar el punto adelante. Bien, en esa posición entonces leemos el ángulo horizontal, que sería en este caso 62 grados 43 minutos. Entonces eso tengo que anotar acá donde dice círculo izquierda, 62 grados. Me olvidé, entonces si me he olvidado, preferible es que vuelva nomás a ver, ¿no? 43 minutos. Muy bien, vamos a hacer el vuelco de campana. No leemos ya el ángulo vertical, porque ya lo leímos en la primera medición, entonces es volver a repetir lo mismo y eso evidentemente no es conveniente, ¿no? Entonces solamente el ángulo horizontal. Soltamos el tornillo de movimiento vertical para el vuelco de campana y transitamos 180 grados. Soltamos el tornillo de movimiento general. ¿Por qué? Porque esos 63 grados voy a llevar al punto atrás y sobre eso voy a medir nuevamente el ángulo horizontal. Esto del círculo derecha siempre es un poco problemático, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Lo tengo ahí, como estoy haciendo punto atrás, eso es implícito de que tengo que ajustar el tornillo de movimiento general y el vertical. Con el tornillo de enfoque voy a mejorar la imagen para no equivocarme. Voy a mover lateralmente de derecha a izquierda. Ya lo tengo. Entonces ya está listo para que pueda hacer la medida con círculo derecho. Vamos a pedir entonces que se mueva el ayudante al punto P2. Bien, ahora lo que tengo que hacer es medir el ángulo horizontal. Entonces para ese efecto voy a trabajar con los tornillos de la alidada. Soltamos ese tornillo y visamos al punto adelante.
Muy bien. Ajustamos el tornillo de la ligada. Mejoramos la imagen si ese es algún detalle que puede estar molestando. Acciono el tangencial y hasta colocar exactamente en la cabeza del clavo. Muy bien, ya lo he hecho. Y en esa posición hacemos la lectura del ángulo horizontal. Con la ayuda del micrómetro movemos para hacer la lectura. 125 grados, 26 minutos. 125 grados, 26 minutos. Como hace rato, vamos a hacer la verificación de la lectura del ángulo. 125 grados, 26 minutos. Entonces, el ángulo con círculo derecha dividimos entre 2. Entonces resultará ser 62 grados 43 minutos, exactamente. Entonces, lo que equivale a decir que la operación que hemos hecho está muy bien. Listo. Con eso habríamos terminado lo que corresponde al primer punto. Pasaríamos al punto P2. Para transportar el teodolito, yo les voy a recomendar siempre que desinstalen el instrumento, no lo transporten sobre el trípode, porque ahí generamos algunos errores en el teodolito. Por eso hay que desinstalar. En el caso de este teodolito, hay una línea roja y un punto rojo en esta parte. Eso hay que hacer coincidir. ¿Para qué? Para que entre exactamente a su carcasa. Ya encontramos instalados sobre el punto P2, ¿no? Hacemos las verificaciones, instalamos con los dos niveles circular y tubular y ya lo tenemos. Entonces ahora colocamos el ángulo horizontal en 0. Entonces, para ese efecto, repito, aquí en esta parte, al lado del tornillo de la ligada, tenemos una línea blanca. Soltamos el tornillo de presión del movimiento general y de la ligada, y con los dedos podemos hacer girar esta parte negra, que es el limbo horizontal. Colocamos, ajustamos el tornillo de la ligada, y con su tangencial ubicamos exactamente. Pero en este caso me he olvidado colocar primero los minutos y los segundos en 0, pero eso siempre se puede corregir. Estamos repitiendo la operación y buscamos el 0, 0. Ya lo tenemos ubicado, el ángulo horizontal en 0 por una parte. Por otra parte, el círculo vertical a la izquierda. Y lo que vamos a hacer es visar al punto atrás, que en este caso, de acuerdo a la planilla de campo, tiene que ser el punto 1. Entonces hacemos esa operación, ajustamos el tornillo de movimiento general, porque para punto atrás siempre trabajamos con el tornillo de movimiento general. Agarramos su tangencial, movemos hasta visar la posición del clavo y lo mismo hacemos en sentido vertical. Ya me estoy equivocando, ¿eh? Este tornillo no tengo que mover. Con eso lo que ha pasado, lo que he logrado es mover el ángulo horizontal. Entonces lo colocamos otra vez en 0 y con el tangencial del movimiento general vamos a visar exactamente a la cabeza. Ya lo tenemos. Ahora basemos el ángulo para visar al punto adelante, que va a ser en nuestro caso el punto P3. Soltamos el tornillo de la ligada
capturamos el instrumento. Y aquí hay un problema. Fíjense, casualmente estoy contra el sol. Entonces, lo que tengo que hacer es ayudarme con la mano, ya, para que podamos hacer que el sol no nos encandile. Ya lo tenemos. Ya, aquí hay un problema. Sucede que, sucede que hay un arbusto que me impide ver exactamente la cabeza del clavo. Si eso se observa en ese sentido, entonces lo que tiene que hacer el alarife es ubicar, ¿ya? Tiene que ubicar la altura punto respectiva. Pero en este momento no todavía, porque solo vamos a medir ángulos, pero sí ya necesitamos para el ángulo vertical. El sol es realmente un verdadero problema, jóvenes. Trabajar contra el sol es un problema. Ya, ahí está bien. Ya lo tengo. Aclaramos la imagen, que ese es un detalle muy importante. Y con el tangencial ubicamos exactamente al lugar donde vamos a medir el ángulo vertical. Ya lo tengo. Y en esa posición leemos entonces el ángulo horizontal. Resulta ser 64 grados 1 minuto. 64 grados 1 minuto. Estamos leyendo esta posición. 64 grados 1 minuto. También vamos a leer el ángulo vertical para esa misma posición. Entonces, el ángulo vertical resulta ser 90 grados 56 minutos. 90 grados 56 minutos. Muy bien. Vamos a hacer el vuelco de campana. Vamos a soltar el tornillo de la alidada. Vamos a hacer girar 180 grados. Y vamos a soltar el tornillo de movimiento general. No tengo que equivocarme en ese proceso. Si me equivoco es volver a rehacer. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a avisar el punto atrás, que en este caso es el punto T2. Entonces, fíjense, ya estoy con círculo derecho. Entonces no se olvide, cuando se visa punto atrás, tornillo de movimiento general y tornillo vertical. Pues voy a alinear bien la posición de puntos hasta ubicar el punto P1. Ubico exactamente y ya lo puedo ubicar. Perfecto. Ahora vamos a volver a hacer la misma magnitud de ángulo con este tornillo, con el tornillo de la alidad.
Basemos, soltamos el tornillo de movimiento vertical y otra vez visamos al punto que estamos manejando. O sea, en este caso, debido a que la hierba me perjudica ver la posición del punto, voy a visar a una parte específica. Ajustamos el tornillo de la alidad del movimiento vertical. Realmente el sol está en su plenitud. Vamos a mejorar la imagen. Movemos el tangencial. Es un proceso muy cuidadoso el que hay que hacer. Y ya lo tengo en la posición respectiva. En esa posición leemos el ángulo horizontal con círculo derecha, que resulta ser 128 grados 2 minutos. Permíteme. 128 grados 2 minutos. Y también vamos a leer el ángulo vertical. El ángulo vertical entonces es 269 grados 1 minuto. 269 grados 1 minuto. Primero empezamos la verificación para el ángulo horizontal. 128 grados 2 minutos, dividimos entre 2 y me sale exactamente 64 grados 1 minuto. Para el ángulo vertical sumamos estos dos ángulos, 6 y 1, 7, 5 y 0, 5, 0 y 9, 9, 9 y 6, 15, llevo 1 y 2, 3. La suma me sale 359 grados 57 minutos. Entonces hay una discrepancia de 3 minutos que podemos asumir como bien medida. ¿De acuerdo? Nos faltaría medir la distancia inclinada. Vamos a proceder a la medida. Lo que pasa es que los arbustos que les comentaba nos están molestando. Entonces, por esa razón, no estoy pesando todavía. Cero. Bien. Primera lectura entonces. 22.680. 22.680. Bien, vamos a hacer la segunda medida. La segunda lectura es 22.663. ¿Ya? Entonces, obviamente que hay una discrepancia de 7 milímetros, pero podemos aceptar y anotar directamente el promedio, ¿no? O sea, 22.665. Eso es lo que vamos a hacer. 22.665. Bien, vamos a medir la altura a punto. Pues para ese efecto vamos a colocar el cero del flexo en la punta y vamos a medir cuánto es hasta el punto, o sea, la división de pintura, que sería 0.495. Ese es el valor de la altura punta. Anotamos 0.495 y vamos, y lo último que nos falta es medir la altura instrumento.
Entonces repito, no desde el piso, sino hay que medir desde la cabeza de la estaca o del clavito. En este caso es 1.423. Ya, 1.423. 1.423. Perfecto, entonces tenemos registrado toda la información para el punto P2. Entonces debemos trasladarnos al punto P3. El instrumento está instalado. Está la plomada sobre el punto. Lo que nos falta es colocar el ángulo horizontal en 0. Para ese efecto, entonces, lo primero que vamos a colocar en 0,0 es el micrómetro. Y luego, los grados en 0,0. Muy bien, ya tenemos los grados en 0, los minutos en 0. Vamos a medir el ángulo, vamos a avisar el punto atrás, que en este caso corresponde al punto P2 y el punto adelante el P1. Soltamos el tornillo de movimiento general, visamos el punto atrás, ajustamos el tornillo del movimiento general, accionamos el tangencial y bueno, en este caso se visa exactamente el punto. Ya, entonces voy a verificar si estoy en 0,0, perfecto. Todo bien, ya lo tengo el punto atrás. Ahora sí, voy a bater el ángulo horizontal. Para eso voy a soltar el tornillo del movimiento de la alidad. Giramos el instrumento para avisar el punto 3. Muy bien. Ajustamos el tornillo de la alidada y el movimiento vertical. Mejoramos la imagen y ubicamos exactamente en esa posición. Ya tenemos ubicado y vamos a leer, o sea, estamos pisando la cabeza del clavo y eso quiere decir que la altura punto ya directamente es 0. Leemos el ángulo horizontal a esa posición. El ángulo horizontal es 53 grados 17 minutos. Anotamos entonces ese valor. Círculo izquierda, 53 grados 17 minutos. Aprovechamos la posición para el ángulo vertical. Entonces, para esa posición, el ángulo vertical es 93 grados 36 minutos. 93 grados 36 minutos. Vamos a continuar, vamos a hacer el vuelco de campana. Soltamos el tornillo del movimiento vertical, lo hacemos girar 180 grados y soltamos el tornillo de movimiento general para hacer girar el teodolito y visar el punto P2. Ya lo tenemos en la ubicación.
ajustamos el tornillo de movimiento general, hacemos rotar, hacemos girar, ya lo tenemos y esa es la posición. Luego soltamos el tornillo de la ali dada y pisamos al punto adelante. Ajustamos el tornillo de la ali dada con su tangencial, ubicamos la posición exacta del punto. Listo, y en esa posición hacemos la lectura de los ángulos. El ángulo horizontal es 106 grados 36 minutos. 106 grados 36 minutos. Entonces vamos a aprovechar para leer el ángulo vertical con círculo derecho. En esa posición el ángulo vertical es 266 grados 22 minutos. 266 grados 22 minutos. Entonces, verificaciones. El ángulo horizontal 106,36 dividimos entre 2 y nos sale 53 grados 18 minutos. Discrepancia con círculo izquierda 1 minuto. Eso es tolerable. La suma del ángulo con círculo izquierda y círculo derecha. 6 y 2 son 8, 5 y 3, 5, 3 y 6, 9, 9 y 6, 15, llevo 1 más 2, 3. 359 grados 58 minutos. Discrepancia 2 minutos. Y eso es correcto. Entonces, quedamos todo bien en la medida de ángulos. Ahora vamos a medir la distancia inclinada. Bien, entonces yo voy a ir pesando. Bien, la primera medida 22.953. 22.953. Vamos por la siguiente medida. Pero 22.955. Entonces sacamos un promedio y sería 22.955. Anotamos ese valor. La altura punto es 0 porque hemos visado la cabeza del clavo. Y lo que nos falta para concluir nuestra mensura es medir la altura instrumento. Vamos a hacer esa operación. .444. 1.444. Anotamos entonces en la planilla respectiva. Bien, con eso habíamos completado nuestra planilla de campo. El siguiente paso es hacer los cálculos respectivos. Muy bien, entonces les agradecemos por su atención. Entonces aquí hay una línea roja que debemos hacer coincidir con un punto rojo que se encuentra en esta posición. Ya, entonces voy a soltar los dos tornillos de presión, voy a girar el teodolito hasta encontrar el punto rojo. Una vez encontrado el punto rojo, en esa posición ajustamos los tornillos de presión.
y soltamos la base y agarrando siempre de la asa, llevamos a su carcasa, colocamos en esta posición y presionamos con estos otros dos dispositivos. Soltamos el tornillo para colocarlo en posición vertical y luego pegamos la carcasa y presionamos haciendo morder los ganchos respectivos y ya tenemos para transportar el instrumento.